Desde que empecé este canal hay un Linux que siempre estuvo ahí. En la lista. En mi cabeza. A punto de entrar en mi top. Y cada vez que estaba por recomendarlo, hacía un análisis más profundo, y siempre terminaba igual, no podía hacerlo. Las razones cambiaban con el tiempo, pero la conclusión era siempre la misma. Y ahora, en 2026, ese Linux volvió a cometer un error. Uno que para muchos es casi imperdonable. Y no solo eso, volvió a afectar la imagen de toda la comunidad Linux. Sí, estoy hablando de Pop! OS. No te confundas. Este sistema siempre me llamó la atención, siempre estuvo cerca de ser uno de los mejores. De hecho, estuvo muy cerca de entrar en mi top 5. Así que si usas Pop! OS o quieres saber la verdad detrás de todo esto, este video es para ti. Contexto rápido. Pop! OS es una distro creada por System76, una empresa con una idea muy clara, ser la Apple del mundo Linux, pero sin lo malo de Apple. Quieren controlar toda la experiencia, hardware y software. Equipos premium, optimización extrema, tecnologías open source incluso en la BIOS. Y aún así, puedes instalarlo en cualquier PC. Sobre el papel, es perfecto, pero cuando lo probé por primera vez, algo no cuadraba. Todo era moderno, fluido, visualmente atractivo. Tenía una tienda de aplicaciones propia, iconos muy adelantados a su época y una interfaz basada en GNOME modificada para ser más amigable con nuevos usuarios. Era demasiado bueno, y eso me hizo dudar. El consumo de RAM era más alto de lo normal. A veces incluso 1 GB más que Ubuntu. La tienda de aplicaciones crasheaba. Se cerraba sola. Y aquí viene algo clave, para alguien que viene de Windows, esto puede parecer normal. Pero en Linux, esto es extremadamente raro. Después entendí lo que estaba pasando. System76 estaba intentando diferenciarse a toda costa, modificaron GNOME con extensiones propias, crearon su propia tienda desde cero, pero no tenían suficiente equipo para pulir todo eso. Y ahí cometieron su primer gran error. Llega uno de los momentos más importantes del 2021. Linus Tech Tips, el canal de tecnología más grande del mundo, hace un experimento. Comprobar si Linux es apto para el público general. Tenía que elegir un solo Linux. Y eligió Pop! OS. Todo iba bien, hasta que intentó instalar Steam. Error. Algo casi imposible en Linux, pero lo peor vino después. Intentó forzarlo desde la terminal, y el sistema le lanzó una advertencia. Podía continuar, pero corría el riesgo de romper el sistema. Continuó. Y lo rompió. Perdió el escritorio. Ese momento fue un golpe durísimo. Millones de personas vieron eso y pensaron lo mismo, Linux no sirve. Porque para la mayoría, Linux no son distros. Es una sola cosa. Si una falla, fallan todas. Después de eso decidí probar Pop! OS otra vez. Habían arreglado muchas cosas, pero seguía sintiéndose pesado y con detalles inestables. Y decidí no recomendarlo. Esperé. Con los años, System76 decidió ir aún más lejos. Dejaron de modificar la apariencia GNOME y dijeron, vamos a crear algo propio desde cero. Así nació Cosmic. Un entorno de escritorio completamente nuevo. No solo la interfaz, todo. La tienda, el sistema visual, la arquitectura. Incluso pensado para evitar fugas de memoria usando tecnologías modernas. Una idea brutal. Pero también una tarea titánica. Pasaron 4 años y la gente empezó a perder la paciencia. Querían usarlo ya. Querían que fuera estable. Y entonces tomaron una decisión peligrosa. Lanzaron Pop! OS con Cosmic, sin estar completamente listo. Sin avisos claros. Sin advertencias reales. Y lo marcaron como estable. Lo probé. Al inicio pensé, ahora sí. Buen rendimiento, bajo consumo, todo rápido. Pero abrí un juego, y ahí apareció el problema. Ventanas con errores. Mal comportamiento. Glitches. Investigué más y encontré la causa, Cosmic no estaba listo para Xpyland.
Y esto es crítico. Porque hoy en día, aplicaciones clave como Steam, Discord y muchos juegos siguen dependiendo de ese sistema. Recomendarlo así era una receta para el desastre. Y otra vez llegué a la misma conclusión, no puedo recomendarlo, pero lo peor estaba por venir. 2026, Linus Tech Tips vuelve con el Linux Challenge Parte 2. Y sí, vuelve a elegir Pop! OS. El resultado fue exactamente el que esperas. Errores en Steam. Problemas con el mouse. Fallos en juegos y Discord. Otro golpe público. Otra vez millones viendo lo mismo. Por suerte, otras distros como Linux Mint y Bassite funcionaron sin problemas. Y dejaron algo muy claro, el problema no era Linux. Era Pop! OS. Y cuando parecía que todo terminaba ahí, aparece otra polémica. System76 mencionó que debe cumplir con leyes de protección de menores, pero aquí hay algo que debes saber. No van a hacer nada invasivo. No van a pedir documentos. No van a recolectar datos sensibles. Lo que planean es simplemente un campo de edad al iniciar el sistema. Nada más. Muy diferente a lo que están planteando otras compañías como Windows o Apple. Y además, System76 ya dijo que no está de acuerdo con esta ley. Van a luchar con abogados para defender la filosofía de Linux e intentar que ni siquiera tengan que implementar esto. Eso cambia completamente la situación. Ahora, mi conclusión. Pop! OS no es un mal sistema. Si lo usas y te funciona bien, no hay motivo real para cambiar. Pero también es cierto que han tomado decisiones arriesgadas. Innovar no es el problema. El problema es lanzar cosas antes de tiempo. Cosmic tiene un potencial enorme, puede ser revolucionario. Pero hoy, todavía no está listo. Entonces, ¿vale la pena? Si ya lo usas y te funciona, adelante. Si quieres probarlo, hazlo sabiendo en qué estado está. Pero si eres nuevo en Linux, ahora mismo no es la mejor opción para empezar. Hoy por hoy, hay alternativas mucho más pulidas y estables para dar ese primer paso, como Bassite, Linux Mint o Zorin OS, que siguen siendo las opciones más recomendadas si buscas algo que simplemente funcione desde el primer momento. Tal vez en el futuro sí. Porque Pop! OS es un sistema que apunta alto, pero a veces, apuntar alto sin estar listo, tiene consecuencias. Si este video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. ¿Usas Pop! OS? ¿Qué opinas de su evolución y la polémica? Te leo en los comentarios. Yo soy Linux para Noobs, y como siempre digo, en Linux, no gana el que innova primero, sino el que lo hace bien. Nos vemos en el próximo video.